Segundo bloque del Club de la Política, un programa que me encanta hacerlo, realmente, y sobre todo cuando estamos en buena compañía de gente que le gusta sentarse acá a discutir, a debatir, y voy a pasar a presentar a quien tengo a mi derecha, Lucía Sabini, compañera, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? todo bien. Todo muy bien. En representación del Frente Patria Grande, ¿ya podemos decir? Sí, sí. Patria Grande, que es un partido Sí, sí, que forma parte del Frente. del Frente, que van a estar representados por el FPAIS, ¿sería? Sí, en realidad el Frente es un espacio nacional, el Frente Patria Grande es un espacio nacional. En Misiones, no en todos lados hay una representación, o sea, política en términos de elecciones y eso, pero sí hay un acercamiento concreto al Frente del Partido Agrario Social. Mira. Marcelo Delgado, por primera vez aquí en el Club de la Política, ¿cómo le va? Gracias por venir, En representación del Partido Libertario. Del Partido Libertario, sí. El Partido Libertario es un partido en formación a nivel nacional, que lo arrancamos independientes de la política, ¿sí? Es casi como un partido político sin políticos en todo el país. Hoy tenemos 23 distritos en conformación y en Misiones justamente hoy nos dieron ya la aprobación como para empezar a afiliar el partido provincial y a nivel nacional también. Su máximo referente a nivel nacional es Esper. José Luis Esper. José Luis Esper, que es economista reconocido. Es economista, también del sector privado. Él va a ir con un frente en todo el país que se llama Despertar. Ah, mira vos. Sí. ¿Está Milei ahí o no? Milei, digamos, apoya al Partido Libertario. Y bueno, hubieron hay unas algunas cosas, discrepancias, pero bueno, no importa. son muy amigos de muchos años. Está así bueno. Hay que, para identificar un poco a esta fuerza política nueva, que bueno, seguramente va a seguir teniendo espacio aquí en el Club de la Política. Carolina Rodríguez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenas noches, muy bien. De Podemos, que integra el Frente de Renovador. Hoy en día sí. Así es, ya está cerrado eso. Sí. Ya está cerrado. Martín Burgos, ¿cómo le va? Buenas noches, Guido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Del Frente Renovador. Siempre. Ya está todo cerrado, ya están todos los candidatos en la lista, ya están presentadas, no se sabe nada. Se está haciendo ahí, todavía no vencieron los plazos. La juventud, ¿cómo le va? Vamos a arrancar así de esta manera. ¿Cómo ves la juventud, digamos, en el marco del oficialismo? ¿Hay representación fidedigna? ¿Falta más participación de los jóvenes? No, bien. Yo creo que nosotros, como todos los partidos políticos, hay una generación, más hablar de juventud. Muchas veces se dice a uno de 30 hablando de juventud, comúnmente a veces ya está medio pasadito. Usted tiene 30, pero por eso nosotros entonces... Yo zafo una semana más. Claro, no, igual yo me milité siempre en la juventud. Hoy ya estoy con unos 30 y pico. Pero hablamos más de una generación política y impulsamos a las generaciones también que vienen más abajo, ¿no? Y nuestra responsabilidad muchas veces es empujar hacia más arriba. Y ahí nos encontramos con los dirigentes por ahí que están ya pisando los 40, están con otras responsabilidades, están en otras líneas. ¿Y cómo los ves? ¿Cómo los ves? ¿Son parte de la vieja política los que por ahí son que tienen mayor, o que están ya transitando por una etapa? No, nosotros, como todo proceso generacional, siempre buscamos los espacios de poder, vamos avanzando, o sea, más allá de eso, hay un compromiso social siempre con la política, nosotros exigimos siempre un compromiso de militancia, claramente no todos los jóvenes siempre vienen por ahí del sector militante, sino que también como ser un partido amplio, como el Frente Renovador, que es ser un frente, incorporamos a jóvenes también de todos los sectores sociales, digamos, pero... en ese proceso vamos empujando un poco para que algunos también que ya pasaron por todos los procesos, han sido todo en la política misionera, y bueno, también vayan asesorando y vayan no jubilándose de la política, pero hay lugares que hay que ceder, y eso es una premisa que ya lo viene diciendo hace varios años el conductor de nuestro partido. Habló de un concepto de la nueva renovación, ¿cómo te cayó? No, bien, bien. Pasaron del refresh a la nueva renovación. ¿Qué significa eso? Son conceptos, eso lo dijo Rovira, digamos. Son conceptos que se van poniendo entre la dinámica que va teniendo la renovación. Nosotros fuimos pasando por muchos procesos desde el 2003 a la fecha, con por ahí integrantes de nuestro partido que venían con ideologías muy arraigadas en otros partidos tradicionales, ya sea el peronismo, el radicalismo. Hay, por ejemplo, nuestro candidato a gobernador, que es Herrera, se identifica netamente con la renovación, porque él no participó ahí en un partido tradicional, ni se vio identificado por ahí con la ideología. Entonces él dice, yo soy un nativo de la renovación. Bueno, y eso va pasando. Hoy van integrando nuestros frentes partidos políticos. Ojo, partidos, no personas individuales, sino partidos políticos que por ahí no estaban dentro del frente. Y bueno, eso va a ser, yo creo que cuando dice neo-renovación,
es una confluencia y que vamos a tener que convivir, y todas esas ideas que también traen los partidos nuevos que vienen van a tener que ser adaptadas y van a tener que convivir en un armado y en un frente que ya tiene un proyecto de provincia, que es el misionerismo, que lo venimos... No es dinámico eso, no me responda ahora. Le voy a preguntar a Caro, que es parte de la neorrenovación, en definitiva. ¿Te considerás parte de la neorrenovación? Sí, yo me considero podemista y lo voy a defender siempre, digamos. Mi involucramiento en la política, si se quiere, nació unos años antes de Podemos, pero nacimos con Podemos, muchos de los que conformamos hoy en día el espacio, y también muchos jóvenes que se van integrando día a día. Hoy estamos trabajando con la renovación, con un sector particularmente, en la ciudad de Posadas, que tiene que ver con la candidatura a intendente de Lalo Estelato, que me parece una gran persona, un gran tipo. Tengo la suerte de que con las personas que voy hablando y se sale el tema siempre me hablan bien, eso la verdad que me deja muy tranquila. Es un tipo de gestión, es un tipo que tiene mucho trabajo en la espalda, como se dice, y la verdad que eso a mí me trae mucha paz, digamos. Nosotros seguimos trabajando como siempre. ¿Fueron bien dentro recibidos? y fuera. ¿O Sí. los muchachos por ahí le pusieron algunos trancos? Sí, muy bien recibidos. Sí. Muy bien. Sí. Creo que entendimos todos que estamos tirando para el mismo lado y que el carro tiene que avanzar con todos o no avanza, digamos. ¿Enfrente Así está que el Cuco? ¿Cambiemos? no sé si cuco sería la ¿Cambiemos palabra. o Juntos por el Cambio? Nosotros trabajamos con todos los espacios donde se pueda trabajar, digamos. Encontramos que en esta renovación de hoy en día se puede trabajar y nos recibieron muy bien y estamos muy a full. Va para vos la pregunta. ¿Enfrente está Bueno. el Cuco Cambiemos? Sí. Sí. Hoy en día sí, porque consideramos que es un gobierno, dada, digamos, más allá de las opiniones que uno podría tener antes de iniciar el gobierno de Mauricio Macri, que muchos ya teníamos cierta lectura de su tendencia, digamos, en mi caso, incluso viviendo en Buenos Aires, lo que era la experiencia en la ciudad de Buenos Aires. Sí entendemos que es un espacio político que representa a una minoría, digamos, que no es la de los sectores populares, que no es la mayoría del pueblo, y que después de casi 4 años lo que hemos visto fueron políticas de ajuste, donde la plata termina yendo siempre para los sectores más enriquecidos, más para las bicicletas financieras, para los sectores que en definitiva siempre tuvieron más oportunidades incluso, y digamos, hay problemas estructurales que no se han tocado y se han profundizado. Ese es el problema. Entonces entendemos que siguiendo este camino, no creemos que realmente la gente pueda desarrollar su vida. Digamos, hoy en día tenemos un dólar a 45, o sea, no para de subir, y eso claramente no le favorece a la gente porque le suben las tarifas, porque va a pagar más caro la luz, más caro el agua. O sea, lo tienen que sobrellevar las clases medias, lo tienen que sobrellevar todos, pero los que peor la pasan son los que menos posibilidades tienen. No importa con que se habiliten más planes sociales o más espacio, digamos, no sé, que se suban las asignaciones universales. Eso son, siempre fueron, digamos, formas de alguna manera, tapar ciertas circunstancias que deberían ser eso, circunstancias, no hechos reales y concretos de acá. Esto, digamos, Yo creo que se va a profundizar. Sí, creo que de seguir Cambiemos en el poder, sí, es un modelo neoliberal que ya, digamos, como sistema viene demostrando de que deja mucha gente afuera. Y en ese sistema de excluidos, la verdad que nosotros queremos representar a la gente que justamente se siente excluida, que ha perdido el trabajo, muchísima gente ha perdido el trabajo, muchísima gente está viviendo con salarios más precarios, se está ajustando el bolsillo todos los días, digamos. Eso es, yo diría, un dato objetivo de la realidad, ni siquiera tan ideológico. Entonces entendemos que no es el camino por el que estamos yendo el que va a dar realmente respuestas. Marcelo veía como negando un poco tus afirmaciones. Sí, yo también lo veía desde acá. Porque la verdad que Cambiemos, o el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí?, sigue haciendo lo mismo que venimos haciendo hace 40, 70 años. Disiento con vos, Lucía, en el sentido de que es un gobierno neoliberal porque es de corte socialista. ¿Por qué es de corte socialista? Porque el gasto público que hay hoy en la Argentina, o sea, el gobierno, el Estado, el gasto público es del 45% del PBI, ¿sí? Es una locura. ¿Y para qué es el gasto público? Justamente le sacan a un sector de la sociedad, hoy 7 millones y medio de personas que están en el sector privado, pagan 70% de impuestos. ¿Para qué? Para hacer políticas sociales, ¿sí? Entonces, venimos repitiendo esta cuestión, este verso de la justicia social, ¿sí?, hace 70 años en la Argentina.
Hoy estamos nuevamente en crisis y nunca cambió nada. O sea, no hicieron ajuste. ¿Pero el problema es que el Estado sea grande? El problema es que el Estado es grande. ¿Por qué? Porque como el Estado es grande, la capacidad... A ver, vayamos a lo básico. Una persona del sector más vulnerable de la sociedad, ¿sí? Hoy va a comprar una leche, ¿sí? Ponele que le dan un plan social y depende del Estado enteramente. Va a comprar la leche, ¿cuánto es hoy una asignación universal o una asignación social? Casi lo mismo que la leche en cualquier momento. No, pero en sentido, no sé, pongamos un número, ¿sí? 10.000 pesos, pongamos un número, ¿está? De un ingreso en una clase baja. Va a comprar una leche, tiene 50% de impuestos, ¿está? Entonces, el gobierno le da algo y después le quita la mitad. Y a eso sumarle la inflación, 56%, hoy día no le queda nada. Entonces, ¿qué pasa? Si seguimos repitiendo esto de sacarle a un sector que son 7 millones de personas que están en el sector privado, para darle a 20 millones de personas que hoy dependen del Estado, ¿sí? Los números no cierran. Entonces, hay que hacer una reforma, y de acuerdo con vos, estructural, pero a nivel del gasto público. El gasto del Estado es enorme. ¿Sabes por qué se mejoraron los índices de déficit? Porque quitaron los subsidios. Pero eso lo terminó pagando el sector privado, con más tarifa. ¿Entendés? No es que ellos ajustaron el gasto público, nos hicieron pagar a todos nosotros porque se quitó el subsidio, pero es el único subsidio. Pero eso bajó 2 puntos del déficit fiscal. Pero ellos no bajaron ninguno. Martín, te quiero escuchar en... Sí, igual, yo creo que, a ver, si alguien le llama al gobierno de Cambiemos socialista, porque es más liberal que Cambiemos, digamos, o sea, ya están tan al costado que ya Cambiemos ya quedó socialista, digamos. Pero bueno, yo creo que hay dos cosas que se mezclan. Hay cosas que puedo llegar a compartir con los pensamientos de Esper y el Partido Libertario, digamos, lo que él dijo acá, pero yo no creo en eso de que el 50% o el 80% es mantenido por el 20% del país. No lo creas, los números son a la vista, están en todos lados. No sabés ni cuánto es una asignación universal, recién dijiste 10.000 pesos, o sea, sí. No puse números. Ejemplo. Yo creo, porque aparte dijiste el sector privado, pero hablaste de la asignación universal que le sacaban impuestos por la leche. Sí, entonces, pero también el trabajador, que es el trabajador del sector privado, si querés, porque si no vos haces una mezcla entre el trabajador del público, del privado, y el humilde que tiene una asistencia social, ¿sí? Que no es un pago que le hacen por un servicio o por un complemento salarial. Entonces son dos cosas diferentes, porque una de las políticas sociales, como las políticas sociales de asistencia, que es el rol que cumple el Estado para que la persona tenga un mínimo de humanidad y esa persona no muera de hambre o sus hijos no puedan educarse o lo que fuera, porque está en un estado de vulnerabilidad. Y después están las políticas educativas, la de salud, las obras de infraestructura. Yo nunca vi que el sector privado en la Argentina haga un puente, por ejemplo, que haga sus propias vías de trenes, que mejore el sistema ferroviario, que haga ni siquiera el asfalto de enfrente de la casa del tipo que tiene una constructora. No, es la experiencia en Villablosé, cuando yo vivía en Villablosé, mi viejo hizo con todos los vecinos, hicieron los cordones cunetas, la boca de tormenta y el primer empedrado. Eso se llamaba esfuerzo compartido, también se hacía... Porque había 15% de impuestos. Eso se hacía alrededor también de las avenidas Corrientes, que era esfuerzo compartido, que vos pagabas la mitad de la obra, la mitad hacía el Estado y la mitad se cobraba en cuota. Eso lo hizo mi abuelo también, que son históricos de ahí, también lo hicieron. Pero te estoy hablando... Vos hablaste de vecinos, y tu padre y vecinos, trabajadores, asalariados. Bueno, yo estoy hablando sin el peso del Estado. Yo estoy hablando del sector empresarial. Sí. Entonces, cuando hablamos de liberales, no son los mismos empresarios que los empresarios por ahí de una época norteamericanos, que hasta incluso le prestaban plata al Estado Nacional para que salga adelante de algunas crisis, o hacían la represa con la plata, no sé, de esa época, hacían el paso de Panamá. O sea, estamos hablando del empresario argentino. El empresario argentino, sin desmerecer, es un empresario que siempre tuvo la ayuda del Estado. Sí, porque es prebendario. Tuvo el rescate del Estado, muchas veces. Una locura. Ha sido subsidiado, el Estado subsidia muchas cosas del empresariado, como por ejemplo a veces subsidia la luz energética del 50% en determinadas áreas. ¿Por qué? Para impulsar la productividad, para que no despida trabajadores, para que tenga competitividad. O sea, yo creo que no hay que meter... Pero además el sector privado es muy amplio, una cosa es una pyme, otra cosa es... otra cosa son multinacionales, digamos, hay un montón de responsabilidades. Lo que sí podemos discutir en la mesa con los liberales, en cierto sentido, es
con respecto al Estado o el gasto público es la eficiencia. Claro, ¿sí? ¿a dónde va destinado y de qué manera? De acuerdo. ¿Crees, Caro, que el sector privado en parte y el empresario argentino es responsable de quizás de muchas de las circunstancias ruines por las que atraviesa el país? Sí, me parece que hay un concepto que se está poniendo muy sobre la mesa hoy en día que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. Me parece que si estamos hablando de que queremos que el país crezca, que la provincia crezca, que la ciudad crezca, es un esfuerzo que todos tenemos que ponernos en los hombros, digamos. Y creo que sí, obviamente el sector privado tiene que intervenir, sale beneficiado muchas veces por políticas públicas, coincido mucho con lo que decía Martín también. Yo soy una fiel defensora de que el Estado tiene que estar presente y tiene que llegar a todos los sectores donde no está llegando, que viene fallando hace un montón, que son políticas que están repetidas y que vienen fallando, es cierto. Ahora, soy una fiel defensora del Estado y no achicaría el gasto público. Sí, trabajaría sobre la eficiencia y sobre que realmente se cumpla con lo que se tiene que hacer. Desde el sector de Patria Grande entiendo que también tienen fuertes vínculos con agrupaciones sociales como la CT, CCC, CTA, entre otras, digamos. ¿Cómo observas este panorama tomando un poco lo que decía Marce? Yo creo que las sociedades que mejor están, digo, pues también siempre uno está comparativamente, son las que más grado de equidad tienen adentro de la sociedad. Digamos, partir de la base de una sociedad que tiene una enormes cantidades de diferencias sociales, de realidades completamente distintas, no habla de que no están bien las cosas, digamos. Por eso, cuando se habla del sector privado en términos tan amplios, yo no sé si sirve, porque yo no tengo nada, al contrario, quiero que la pyme le vaya bien y creo que hoy en día le está yendo pésimo, digamos, sinceramente le está yendo pésimo. Y insisto, yo no vengo del sector privado, ni siquiera es los sectores con los que trabajo, pero por supuesto que forma parte del escenario de los laburantes que tienen que estar bien. Ahora, cuando uno habla de grandes empresarios, de los sectores financieros, no está hablando de la pyme, está hablando de sectores que realmente están ligados en otra estructura y que, está como bastante comprobado que son beneficiarios de un montón de políticas que a nosotros, que al resto, digamos, el grueso de la población no. ¿Le benefició más al empresario en general? ¿Al empresario grande? Sí, para mí, al sector empresarial de más o menos grande, sí. Sí. ¿Marce? A ver, hay muchas quejas, pero... Cuando hablamos del sector pyme, hablamos de hace 2 años 853.000 pymes, hoy 780.000 pymes, ¿sí? Se va reduciendo. Cuando hablamos del sector grande empresario, es solamente el 3% de la actividad económica y comercial de la Argentina. Yo creo que a través de todas estas décadas, y coincido con vos, digamos, que se establecieron políticas de proteccionismo, de sustitución de importaciones, o sea, donde benefician, y ahí estoy de acuerdo con vos, donde se beneficia a un empresario que siempre está cazando adentro del zoológico. ¿Por qué? Porque nos prohíben traer productos de afuera, que están hechos mejor y más barato, ¿sí? Podemos enfocarnos en producir lo que hacemos bien y consumir de afuera lo que podamos consumir, ¿sí? Nos prohíben eso, ¿sí? Entonces se le beneficia a un sector grande, ¿sí? A que casen el zoológico. ¿En qué sentido? Porque ese sector es empresariado prebendario, en la Argentina son empresarios prebendarios, y eso no está bien que todos los contribuyentes, en algún momento cuando está por quebrar una pyme, todos con más impuestos se salva una pyme, una empresa grande. No, la empresa grande tiene que vivir o morir si hace mal o bien las cosas. O sea, no tenemos que salvataje del Estado. Pero ¿qué pasa? Como la política es de protección, ¿sí? Ese acuerdo prebendario es porque en algún momento le dice, che, una vez que te protege, después te piden algo a cambio del Estado, ¿tá? Te piden que le compres bonos, ¿sí? Te piden que te van a subir los impuestos, no importa porque el consumidor paga con impuestos. Y eso está mal, o sea, está mal, y esa es la situación de la cual hoy en Posada tenemos comercios, más de 2.500 comercios cerrados, ¿sí? Y hay 220.000 puestos de trabajo perdidos en el último año. Entonces, ¿es responsabilidad de Cambiemos, netamente? Es responsabilidad netamente de Cambiemos. Sí. ¿Y qué opinás, Marce? Me vas a dar el disparador para que respondan los chicos sobre el tema de una frontera más cerrada en términos de impuestos. Por ejemplo, lo que se determina o se la llama como la aduana paralela. Es totalmente destructivo, ¿sí? Es totalmente destructivo porque sube,
para ingresar productos, porque leí que el presidente de la Cámara Empresaria de Misiones, ¿sí?, dijo que nos tenemos que proteger de los productos que vienen de afuera en la provincia. Está prohibido por la Constitución Nacional, ¿sí? Las aduanas paralelas, no deben existir aduanas paralelas, y eso es más carga impositiva. Los proveedores que vienen de afuera, que ya tributan ingresos brutos en las provincias donde están los productos, hoy vuelven a gravar para entrar. ¿Y qué significa? Más escasez, más caros los productos, y tenemos una situación, el Misiones es una de las provincias más pobres del país, está en tercero o cuarto puesto en pobreza. Entonces, está mal eso. A ver, bueno, Martín. Hay dos cosas. El tema de la aduana paralela, yo no le llamaría una aduana paralela. Igual eso es el tema de las aduanas. Las aduanas provinciales hay una discusión histórica y fue una herramienta hasta que los liberales, si podemos decirlo, en un momento lo metieron en la Constitución y lo prohibieron. Pero era una herramienta de distribución de ingresos cuando el puerto de Buenos Aires centralizaba todo el tema de la riqueza en la Argentina. Entonces, Juan Manuel de Rosas habilitó todas las aduanas que pongan las provincias, que eran en otro sentido, no en esta, y las provincias empezaron a tener esa distribución que solamente tenía el puerto de Buenos Aires. Pero eso viene de la Constitución de 1853. Claro, pero te estoy diciendo que Juan Manuel de Rosas anterior. Juan Manuel de Rosas anterior. Los liberales sí, lo perseguían. Lo pusieron después, cuando cae Rosas. Pero bueno, más allá de eso, lo que se hace acá es un anticipo a cuenta. O sea, se paga el anticipo a cuenta de ingresos brutos. De productos que vienen, por ejemplo, de otro lado, que si no hubiera eso, no pagarían el ingreso bruto en la provincia. Bien, pero ¿sí? Pero es una herramienta también antievasiva. Si vos vas y haces o sea, están las notas, pero preguntás todo lo que ese puesto que está de rentas ahí ha evitado en evasión, y es significativa la plata que nos ingresa. Entonces, muchas veces se aprovechaban y había mucha evasión por ese lado. Incluso de productos que se iban directamente a Brasil, de Chaco, Corrientes, no productos, hasta maquinaria se ha detectado ahí. O sea, ese también es un tema. ¿Pero qué está mal? ¿No darle al Estado? ¿Cómo no? O sea, no ser libre y comerciar con quien uno quiera. No sos libre. No estás evadiendo. La evasión era solamente una declaración. Ahí vos lo que pasa es que tenés que mostrar producto. Es un control in situ, digamos. Es como que vayan a tu local. Lo que pasa es que si vos venís de otra provincia, la provincia de Misiones no tiene jurisdicción para ir al local en la provincia de Buenos Aires. Pero sí tiene jurisdicción para controlar in situ, en ese lugar, el camión que está entrando con la mercadería, no con la mercadería que vos dijiste que entraste o que no entraste, porque nadie te controló, sino con la que están viendo que hay, y tenés que pagar el anticipo del ingreso bruto. O sea, es un impuesto provincial con sus facultades, y por eso no se declaró inconstitucional ese impuesto. Lu, ¿y qué se hace crees que eso se vuelca, aparte del Estado, a las políticas sociales, lo que se recauda en la provincia? ¿Cómo lo ves, en el marco de políticas sociales? Sí. Y la realidad es que hay una situación estructural de pobreza que es bastante difícil, digamos, en general es difícil de revertir. Me parece que falta bastante acá y que se ha visto, digamos, como, creo que ha crecido, digamos, no la pobreza, sino que ha habido mejoras, pero me parece que igualmente impacta, porque la realidad es que hoy en día tenemos un país donde está todo bastante centralizado todavía, entonces es imposible que no impacten acá políticas de desocupación, de inflación, es imposible que acá la pobreza no crezca, al igual que en el resto de las provincias, digamos. Yo soy partidaria de que los impuestos, si están distribuidos bien, si se utilizan de una manera digamos, concreta, y si van acorde a los ingresos que tiene la gente, funcionan. Digo, si uno mirara a otras economías incluso, me parece que hay sociedades en las que eso funciona. Nosotros acá se podría evaluar si funcionan más o funcionan menos. Sí considero que el IVA es un impuesto completamente regresivo, por supuesto, hay que tener otro tipo, pero sí considero que hay impuestos que tienen que ser mucho más altos para los sectores que más ganan. O sea, tiene que ser completamente proporcional. Bueno, esa es mi opinión. Y no, bueno, esta es parte de la discusión. Para cerrar este bloque, Caro, ¿es parte del misionerismo? ¿Crees que es parte del pragmatismo del misionerismo como concepto el hecho de tener o contar con este tipo de herramienta de recaudación? Sí, yo creo que claramente el proyecto misionerista, si se quiere, busca las herramientas que considera necesarias y las ocupa de la manera que considera oportunas para mejorar la economía y la situación de los misioneros, ¿no? Que falta muchísimo trabajo, siento que falta muchísimo trabajo, siento que sí, retomando un poco lo que decía Martín al inicio, falta que muchas personas que ya están en época de ir cediendo lugares, vayan abandonando sus lugares y dejen a personas que por ahí vienen con ideas nuevas y con más ganas de laburo y con nuevas
nuevos aires, digamos. Nos queda acá para el próximo bloque, vamos a hacer un cortecito breve de la casta política. Me parece un tema sumamente interesante, digamos, ¿no? Es difícil de, justamente, ¿no? Como casta, digamos, de enquistarla allí en los lugares de poder. Me van a contestar todos. Pero antes vamos a hacer un cortecito breve y ya volvemos con más el Club de la Política. Un nuevo bloque del Club de la Política para continuar debatiendo un poco sobre lo que nos gusta, ¿sí? En este caso la clase dirigencial. ¿Está enquistada la clase dirigencial? ¿Cómo la ves? ¿Hay recambio? ¿Qué observas? Dentro del panorama local y el panorama nacional, si puedes hacer una síntesis. Y en general sigue siendo bastante... Cuesta como que haya recambios generacionales. En lo personal, yo vengo de la militancia hace muchísimo y siempre fue en organizaciones, digamos, donde... militamos y consideramos a la política como algo mucho más amplio que el puesto o la cuestión de esa, ¿no? Así de política partidaria en ese sentido. Y mi generación la considero también bastante comprometida desde otro lugar. Yo considero que somos hijos del 2001 en términos de lo que significó todo ese proceso de crisis y en ese sentido una ruptura grande con la política partidaria, digamos. Es una generación, la de los 30 y pico, que entramos a la política de una manera bastante distinta, no entramos quizás de la misma manera, sino incluso hasta desconfiando, ¿no? Diciendo, ¿y esto qué onda? ¿Más rebelde se puede decir? ¿O yo creo que sí, más rebelde, rebelde en algunos lugares con bastante distancia, insisto, una militancia incluso más de base, más pensada desde lo social, desde una mirada más amplia, y muchos de nosotros recién se están acercando a la realpolitik o a la política así más... de los lugares pragmáticos, muy tarde, para así decirlo, y desde otro lugar, y las generaciones más jóvenes, mejor en un sentido, también porque se están fogueando desde el movimiento de mujeres y eso, desde lugares, para mí, bastante interesantes. No sé que a contrapartida, digamos, de lo que decís y coincidiendo dentro del panorama que planteás, también debo observar que desde el Partido Libertario, que Milei y Esper generan algo que es más de la antipolítica, ¿no? Un discurso más disruptivo. Sí. Con dejos también, ¿no? De rebeldía hacia un status quo de la política per se, ¿no? Porque, a ver, en un país tan corrido a la izquierda, ¿sí? Tan socialista, de décadas, hoy, tal vez el ser revolucionario, ¿sí? Es ser liberal. Entonces hay una generación de chicos de 15 años en adelante, ¿sí? 15, 20 años, ¿tá? Que se rebelan a los textos que le dan en la escuela secundaria, a los textos que le dan en la universidad, porque todo es combatiendo al capital hace 70 años. Todo se lee a Marx, los 3 tomos del Capital, el manifiesto comunista acá en la Argentina se cumple de los 10 puntos, 8 puntos. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Los chicos con el discurso de Milei, que fue muy disruptivo en el año 2016, ¿sí? Empezaron a abrir los ojos de que la casta política, ¿sí? No tiene recambios, vive para sus propios beneficios, ¿sí? Y te mata, o sea, te destruye como ciudadano el Estado, ¿entendés? Entonces nosotros, a ver, más allá de las posiciones dentro del liberalismo, hay muchas posiciones, vamos a una posición medianamente normal en todo el mundo, que es el minarquismo, ¿sí? Un Estado chico, eficiente, ¿sí? Que provea los servicios básicos, ¿tá? Y pagable. No esta locura. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál Estado? Te pregunto como para conocer un poco más, porque yo conozco muchos... Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Singapur, Hong Kong, Suiza, los países nórdicos. Los países nórdicos, si algo que no tienen es un Estado chico, tienen un Estado enorme. Porque se hicieron ricos en los 90, entraron en la misma crisis que nosotros. Sí, hay un poquito de historia. Estaba hablando con una sueca, no quería meter una... Claro, ¿qué crisis hubo en los 90 en los países nórdicos? Bueno, caído el muro de Berlín, toda Europa entra en crisis. ¿Tá? Todo estaba corrido hacia el comunismo. Entonces, ¿qué pasó? Los países nórdicos justamente aplicaron políticas liberales, ¿sí? Liberaron el mercado, liberaron las empresas estatales, ¿tá? Y empezaron a crecer. Una vez que vos sos rico, ¿tá? Podés proveer servicios sociales eficientes, pero como país pobre, querés hacer políticas sociales y es más endeudamiento futuro. Acá estamos endeudando a mis hijos, si tienen hijos, a mis nietos, o sea, estamos endeudando a futuro y eso no está bien.
La casta política, Martín, es mucho difícil. tema ahí. Sí, metí, pero no, está bueno. 45 respuestas en la cabeza, pero todo bien. Vamos saliendo del eje, digamos. Sí. Bueno, Vamos. dijimos nuestra posición con respecto a determinados temas. No, a ver, la política es como todo, como todas las instituciones, ¿no? Que funcionan en la sociedad y que están compuestas por seres humanos. Pero que coincidís un poco en esto de que hay una especie de juventud que observa por ahí otros métodos a lo que nosotros consideramos como algo más tradicional, de un esquema revolucionario, que estaría como yendo más hacia la izquierda, si queremos ponerlo en esos términos. Sí, no, lo que pasa es que el término revolución no es contra lo que está de moda, es contra el sometimiento, digamos. La revolución siempre nace contra algo de sometimiento. Y hoy el Estado nos somete, somos todos esclavos. No, el Estado. Hay un sector financiero que nos somete a todos, que todos lo estamos pagando, que está generando deuda en este país y que va... O sea, porque le prestan plata al Estado. La deuda es per cápita. Pero la debo yo, la deben mis nietos, y la porque debamos le todos. prestan plata al Estado. A plata que se está yendo en tipos que están agarrando, cambiando en dólares, pesos, hacen su negocio. ¿Y quién estableció esas políticas? Multiplicando. Un gobierno neoliberal, ¿cómo cambiemos? No, pero un gobierno que está beneficiando un sector financiero internacional, porque ni siquiera la banca nacional, porque este es el sector internacional, y eso el problema, no es el socialismo. El problema central ahí, sí, el problema central es el gasto público. Porque ¿qué pasa? El gobierno, al no poder sacarnos más del 70% de impuestos, ¿sí? ¿Sabes qué hace? Eso es otra cosa. Establece. Porque vos crees que el problema de la suba... Bueno, son los números. No, bueno, no me dijiste ni un número todavía. O sea, son los números, doctor. Sí, Yo también te digo. Te dije 48% del PBI es gasto público. Había un gobierno, y hubiera un gobierno en la Argentina, que han pagado deuda y que han desendeudado al país a niveles de tener una deuda del 30% del PBI, y hoy tenemos otro tipo de gobierno que te digo que está beneficiando a un sector financiero, y eso no es gasto público, porque el gasto público que vos decís es el gasto del empleado público, de la asistencia social, de la salud pública, el Estado, que vos decís, hay que achicar el Estado. Cuando sí que hay que achicar el Estado, ¿qué quiere decir? Menos empleados públicos, ¿no? Menos servicios, menos educación, menos esto, menos aquello. Lo último que tocaría es la salud y la educación. Bueno, está bien, no. Pero ahí no van a dar los números. Tocaría, por ejemplo, el sueldo de un senador nacional de 500.000 pesos. Claro. Bueno, pero en eso vamos a estar todos de acuerdo. En eso vamos a estar todos de acuerdo. Pero no se toca. Pero eso no es llamar reducir el gasto público, a eso vamos, creo, porque nos estamos entendiendo con conceptos distintos. Entonces. Concuerdo con vos, ahí entramos en otro tema. Pero eso es un tema, es un tema menor en la torta, el tema de los sueldos de la política o del Senado o del Congreso. Sí. No sé si sería, ahí disiento un poco, no sé si es un tema menor. Yo tocaría ahí. No, concuerdo. Es más, ese es el ejemplo que se deberían haber dado cuando empezaron y dijeron, vamos a hacer un ajuste y vamos por el déficit cero en Nación. No lo hicieron ninguno. Ningún gobierno y eso está lo hizo. mirando la juventud. Y se subieron los a eso mira la juventud y dice, ¿cómo no se reducen si estamos en un estado de crisis? Pero bueno, aparte la casta política tiene que ver con una cuestión, me pareció interesante de escuchar ahí que la tiraste, digamos, que no es algo menor el tema del salario, de la cuestión económica. ¿Es formadora de castas políticas el hecho de la cuestión del dinero? Tristemente sí, me parece que sí. Porque vivimos en nuestra sociedad, no me da orgullo ni gracia decirlo, me río porque... No, pero está buenísimo porque es observar un poco de afuera una construcción de poder, digamos. Pero sí, creo que se ve mucho en muchas sociedades, no solamente en la nuestra, que viene el hijo de, el hermano de, la mujer de, el amigo de, y no se llega a los espacios de función pública siempre por los caminos que se deberían llegar. Que para mí sería estar en la calle, estar con la gente, formarse, dar lo mejor de uno en la militancia y en el estar con entender por qué pasa lo que pasa, digamos, no llegar porque, hola, vine, me invitaron, estoy, todo bien, ¿no? Me parece que se da, hay de todo, ¿no? Digo, no creo que toda la clase política o toda la casta política esté así, pero casi toda, ponele. No, ojo, tuve muy buenas sorpresas desde que empecé a militar hasta hoy. Conocí la verdad que muchísima gente que tiene muchísimas buenas intenciones y que está en función. Y otras claro, pero que los políticos, el error que cometemos como ciudadanos por ahí es justamente el punto que vos tocás, Caro. Porque medimos a los políticos por las promesas o por las buenas intenciones, y en realidad lo tenemos que medir por los resultados. ¿Tá? ¿Y qué pasa?
históricamente los resultados son nefastos, digamos, en la Argentina. Hace 80 años son nefastos. Éramos la quinta potencia mundial, ¿sí? Hasta 1929, antes del golpe que participó Perón, digamos, y todo, y después fue presidente, ¿tá? Éramos la quinta potencia mundial. Todo el mundo elegía a riesgo venir a la Argentina en vez de ir más cerquita a Estados Unidos, ¿tá? Y venir a la Argentina porque era un país realmente industrial y en crecimiento. Era otro contexto igual, Marce. El contexto era liberal en la Argentina. Sí, los trabajadores sin derecho. Así es fácil construir riqueza, digamos. No, cortito. Digo, no sé. Alguien paga los derechos. ¿Eh? Alguien paga los ¿Y derechos. pero hay que pagar los derechos? Sí. Dale que me quedo sin tiempo, No, tengo la cortito, llave. que me parece que pensar que, primero que no sé, nunca tuvimos un gobierno ni tan de izquierda, digo, todo eso me pareció en desacuerdo, pero además el Estado, digamos, hoy en día decir que el Estado es el mayor problema de las personas, no, el mayor problema de las personas es la desigualdad, es no tener para comer. No, el Estado no lo genera necesariamente. Digamos, me parece que el Estado es un ente que tiene que tender a regular justamente lo que el mercado no va a regular, porque el mercado no va a decir, bueno, a mí me conviene tener esto acá, no, el mercado va a pensar en sí mismo y nosotros, si vivimos pensando Pero ¿y el mercado qué es? Así cortito. El mercado, no somos más que las personas. O sea, las personas que intercambiamos entre nosotros. Nada más. Ese era el mercado de antes, el que estaba en la plaza. La última, ¿me querés invitar? Porque habíamos charlado con Lu, nos vamos y mañana va a estar Juan Grabois, una de las personas, un referente importante de la política argentina, ¿no? Sí, exactamente, va a estar en el Club Racing a las 19 horas haciendo el lanzamiento del Frente Patria Grande. Los invitamos obviamente a todos. Me parece que es una persona bastante interesante para escuchar, más allá de si están más de acuerdo o menos de acuerdo. Es un dirigente joven justamente que no viene de la política, justo de lo que se estuvo charlando, y que nada, viene la verdad que a acompañar un poco ese proceso y bueno, están todos invitados. Marce, muchas gracias.